Jesús, misericordioso. Cristo, corona del mundo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Jesús le contestó: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, es una alegría compartir con ustedes la palabra de Dios, el Evangelio del día, con el Padre Cristóbal Araujo. Mil bendiciones, que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que en todo momento, en toda circunstancia, podamos alabar, que podamos glorificar a Dios. Que tengamos la capacidad de nosotros adorarlo, que tengamos la capacidad de estar con Él, que tengamos la capacidad cada uno de nosotros de pedirle al Señor por nuestra conversión, por nuestro arrepentimiento, que tengamos la capacidad cada uno de encontrarnos con Dios, que tengamos la capacidad cada uno de decirle sí al Señor, que tengamos la capacidad de no solamente los domingos alabar y glorificar a Dios, sino que en toda circunstancia, en todo momento, podamos decirle: Señor, sin importar las circunstancias, ayúdanos a seguir adelante, aprendiendo a ser pacientes, a aprender a esperar. Señor, que tú nunca nos falles, que las cargas en que llevamos se hagan ligeras con tu ayuda, con tu poder. Que sea nuestra fe, que sea nuestra creencia, que nos conduzca a aumentar nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestro compromiso. Y que tengamos la capacidad nosotros de decir: Señor, ayúdanos a quitar de nuestra vida todas aquellas barreras que impiden crecer nuestra fe y nuestra confianza en ti. Que tengamos la capacidad de decir: dame fortaleza para no temer y valorar tu amor por nosotros. Que no tengamos esas dudas que a veces en nuestro silencio somos capaces de vivir triste, desconsolado, sino que tengamos esa capacidad de crecer en santidad. Que tengamos esa capacidad de decirle: Señor, bendice nuestro hogar, bendice nuestra casa, bendice nuestra morada, bendice nuestros esposos, nuestras esposas, bendice nuestros hijos, porque todo viene de ti, Señor. Que tengamos esa capacidad de decirle: gracias, Señor, por el día que nos regala, por la noche que nos da. Gracias, Señor, por cada mañana convertirte en nuestro fiel y verdadero amigo. Gracias, Señor, por regalarnos una familia, por regalarnos los sueños que se van haciendo realidad. Que tengamos esa capacidad de decirle: Dios mío, confío en ti. Que podamos decir: Dios mío, que este día mis lágrimas si estoy triste, mis sonrisas si estoy alegre, se conviertan en esa solución, en esa alegría, en esa caridad que viene de ti. Y por eso cada uno de nosotros tenemos que todos los días decir: Padre mío, hoy te necesito más que ayer. Necesito una señal donde se demuestre que me escuchas, que estás a mi lado,
que en medio de este sufrimiento tú formes parte de mi plan, de mi proyecto de vida, para yo poder hacer tu voluntad. Que no sea mi voluntad, Señor, sino que sea la tuya. Que en este día que comienza yo pueda decir gracias, Señor, por despertarme en esta mañana, por permitirme seguir disfrutando de un hogar, de una familia y de todo lo que tú me das. Que yo pueda decir, dame tu bendición, Señor, y nunca te apartes de mí. Que yo pueda decir, gracias, Señor, por mi trabajo. Gracias, Señor, por mi esfuerzo. Gracias, Señor, por mantenerme en pie. Gracias, Señor, por la sabiduría que me das. Gracias, Señor, por todo el bien. Que tu paz es la que llena mi corazón. Que tu paz es la que llena mi ser, todo lo que soy. Gracias, Señor, por el trabajo que me sustenta cada día, por el alimento que nutre mi cuerpo, por el techo y el abrigo que me cobijan. Gracias, Señor, por mi familia. También podemos decir gracias, Señor, por mis amigos. Gracias, Señor, por mi salud. Pero sobre todo, gracias, Dios, porque a mi lado estás cada día. Que no tengamos miedo, que no seamos desagradecidos, porque el Señor nos regala una buena familia, nos da un buen hogar, nos da buenas amistades, nos da salud. Que podamos decir gracias, Señor, por las cosas que me das todos los días. Por tu amor y tu misericordia, que podamos decir gracias, Señor. Que en todo momento, que en toda circunstancia, tengamos esa capacidad de llevar a Dios a aquel que lo desconoce. Que tú no tengas miedo en ningún momento, que tú no dudes nunca de esa presencia de Dios. Por eso, Padre mío, protégenos de cualquier enfermedad, ahora que esta variante de esta pandemia está apareciendo, muchos contagiados, muchos enfermos. Por eso, Padre mío, protégenos de cualquier enfermedad, a los míos y a todos. Bendice nuestra familia, bendícenos a todos, protégenos, y que la paz y la prosperidad no nos falte nunca. No nos deje que nos afecte la envidia, las malas intenciones. Que unidos tengamos esa capacidad de entregarnos a ti, Señor. Que sea la sabiduría, que sea la fortaleza, que nos permita seguir adelante para poder tomar las decisiones que nos traen la felicidad, que nos traen alegría a nuestros hogares, a nuestros corazones. Y que tengamos esa capacidad, Señor, de siempre estar contigo. Y te entrego todas mis preocupaciones, mis cargas, mis ansiedades y temores. Y por eso te digo, Señor, acércate a mí, abrázame con tus brazos sanadores, liberadores. Purifícanos, llénanos de tu amor, llénanos, Señor, de tu misericordia. De tal manera que podamos en todo momento, en toda circunstancia, agradecer a Dios, estar con Dios, estar con Él. Él todo lo puede. Hermanos, es una alegría compartir con ustedes este evangelio. Es una alegría para mí compartir con ustedes la vitamina para el cuerpo, dosis espiritual. Quiero recordarles que tenemos que cuidarnos. Cuidémonos, porque esa pandemia está trayendo nuevas variantes, nuevamente contagios, nuevamente gripes, tos. Hasta yo mismo he pasado estos días por gripe, malestar. Y tenemos que cuidarnos, utilizar el tapaboca, tomarnos las vitaminas. La primera vitamina es esta, la palabra de Dios, el alimento espiritual. Pero vamos a cuidarnos, vamos todos a resguardarnos. Si no tenemos nada que hacer en la calle, no salgamos. Vamos a protegernos. Recordemos que está la pandemia, está este virus, ese bicho raro. Por lo tanto, tenemos que aprender a cuidarnos. Hoy la palabra de Dios, mis amados hermanos, nos está alimentando. En Mateo capítulo 2, versículo 23 nos está diciendo: un sábado Jesús iba camino
entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Esto suele pasarnos a nosotros cuando realmente no entendemos y comprendemos los designios de Dios, las señales de Dios, cuando realmente Dios nos ha creado, nos ha formado para que podamos contemplar, para que podamos adorarle, para que podamos estar con Él. Pero cuando accionamos en nuestro caminar de cristianos, actividades, misiones, y a algunos no les gusta, somos criticados. No las podemos hacer porque algunos viven en concubinato, arrejuntados. Dicen a otros: no son dignos de estar allí, no son dignos de ocupar estos puestos. Y como los fariseos, somos criticados porque hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer. Pero fíjense lo que responde el Señor. ¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad? Escuche, que tuvo necesidad. ¿Quién no tiene necesidad en este momento? ¿Quién no padece necesidad? Más este país Venezuela, esta situación terrible de pobreza, de angustia, de desesperación. Pero más que una necesidad material, hermanos, estamos necesitados es espiritual. Es espiritual lo que nos ofrece el mundo, lo que nos ofrece la globalización, el relativismo. Dice la palabra de Dios que ellos padecían de una necesidad de hambre. ¿Quién? David y sus compañeros. Hoy nos habla la palabra de Dios de un pan material. Hermanos, pero veamos esto del pan espiritual. Es una necesidad grande que estamos nosotros pasando en este siglo XXI. Es la necesidad espiritual. Es espiritual. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra vida de sacramento? ¿Cómo está nuestra vida de seguimiento a Cristo? ¿Cómo está nuestro espíritu ante la presencia del Señor? El Espíritu Santo que nos hace hablar, nos hace reflexionar. El Espíritu Santo que nos hace dóciles. El Espíritu Santo que nos permite seguir adelante. Pero ¿cómo estamos espiritualmente, mis amados hermanos? ¿Cómo llevamos nuestra vida espiritual? La oración, la confesión, la intimación con Dios. Eso nos lleva a ser agradecidos. Eso nos lleva a vivir bien. Eso nos lleva a hacer las cosas de la mejor manera. Pero si no nos llenamos, si no maduramos nuestra fe, si no crecemos espiritualmente, créanlo, mis amados hermanos, que la necesidad va a estar allí. Dice hoy: David una vez tuvo necesidad y padecían de hambre, él y sus compañeros. Hoy no es David, hoy somos nosotros que tenemos una necesidad espiritual. ¿Cómo nos vamos a acercar a Dios? ¿Cómo nos acercamos a la presencia del Señor? Nosotros y los que están a nuestro alrededor, que la palabra de Dios dice, y sus compañeros, nuestros compañeros, nuestra familia, los que no les gusta ir a la iglesia, los que no les gusta encontrarse, los que no les gusta participar, los que no les gusta hacer el bien. Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Escuchen, comió de los panes sagrados, es decir, se llenó del Señor, Son panes sagrados, como decir que vamos a la iglesia y no vamos a comulgar. El sacerdote consagra el pan y el vino y se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo porque creemos, porque tenemos fe. No vamos a comulgar, no nos vamos a llenar de la palabra de Dios. ¿Por qué no nos vamos a llenar de la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Padre, pero es que yo soy pecadora, yo soy pecador. Sí, todos somos pecadores. Padre, pero yo vivo en concubinato. Pero ¿por qué no te has casado? ¿Por qué no has resuelto ese pequeñito problema? ¿Por qué? No te hace falta, no sientes la necesidad. Y recuerdo a una señora que me decía: Padre, cada vez que el sacerdote eleva el pan, que se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo, ese vino, yo de rodillas
Le pido al Señor allí presente que doblegue el corazón de mi esposo para que me pueda pedir santo matrimonio. Y por mis mejillas corren lágrimas. ¿Cuántas mujeres les suele pasar lo mismo? Desean, anhelan, sienten la necesidad de comulgar, de alimentarse espiritualmente, de comulgar a Cristo, porque decimos cuerpo y la sangre de Cristo. Amén, que así sea. Pero a veces los esposos prefieren que sus mujeres sufran interiormente, sufran espiritualmente, sufren por no llevar a Cristo a su hogar, por no vivir con Cristo en su hogar. De tal manera, mis amados hermanos, que en este día nosotros sepamos que hay un Dios verdadero, que hay un Dios que necesitamos. Todos necesitamos alimentarnos espiritualmente. Por supuesto, el alimento material que nos mantiene, que nos hace fuerte, pero necesitamos ese alimento que nos hace ser verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios. Ese alimento que nos hace estar al pie de la cruz. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Nosotros somos los que tenemos el tiempo para alabar y glorificar al Señor. Estos días les he predicado, les he dicho qué tiempo dedicamos a Dios, qué tiempo sacamos para Dios. ¿Cuánto tiempo tienes que no vas a un retiro? ¿Cuánto tiempo tienes que no vas a una hora santa? ¿Qué tiempo tienes que no te confiesas? Es más, ya se te olvidaron los 5 pasos para hacer una buena confesión. Ya se te olvidaron cuáles son tus compromisos como cristiano. ¿Por qué? Porque te has alejado fácilmente de esa iglesia, de la iglesia que Cristo ha fundado. Sin embargo, fíjense que el Señor no quiere nuestra condenación. El Señor quiere es que nos arrepintamos, que le busquemos. Si estamos fríos, podemos volver a esa presencia del Señor, a ese fuego devorador que quema nuestros pecados, que quema nuestra falla, y el Señor nos quiere juntos para estar con Él, nos quiere a todos juntos. Por eso dice: ámense los unos a los otros, que aprendamos a amarnos, que aprendamos a respetarnos, que aprendamos realmente a reconocer en el hermano que sufre, en el hermano que padece, en el hermano que tiene necesidad, la presencia de Cristo. Ese es el evangelio del día, esa es la buena noticia, ese es Cristo hecho realidad, hecha carne, como lo dice San Juan capítulo 6. El Verbo se ha hecho carne y ha habitado entre nosotros. Es el mismo Señor, es el mismo Cristo que hoy nos está diciendo que tenemos que seguirle, responder a su llamado. De inmediato, dice la palabra de Dios, de inmediato le siguieron para estar con Él, para hacer las cosas bien. Con dificultades, con problemas, sí, pero ahí vamos poco a poco. Con enfermedades, por supuesto. ¿Cuántos enfermos no ofrecen su padecimiento? No ofrecen ese dolor al madero, a la cruz, a Cristo. No podemos ser exentos nosotros de el reino de Cristo. Si tienes una enfermedad, si tienes una dolencia, ofrézcala al Señor. Él es el médico por excelencia. Él te va a sanar, Él te va a liberar, Él te va a restaurar. Yo te invito a que sigas adelante. Ánimo, no te desanimes. No te desanimes porque el desánimo nos causa más enfermedad, más estrés, más angustia, más desesperación. Confía en el Señor porque Él todo lo puede. Para Él nada es imposible. Es Cristo quien habla, es Cristo tu alimento espiritual, es Cristo el que permite que tú aún vivas en este mundo, es Cristo que todos los días está contigo, porque para Él es el honor, el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, mil bendiciones, que el Señor nos cuide, que el Señor nos proteja, que sea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Amén. Nos despedimos saludando a Mamita María con Matías. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la muerte. Amén. Hola hermanitos. Saludos. Saludos. Te invitamos a suscribirse en nuestro canal Testimonio de Sanación con el Padre Cristóbal Araujo. Dale me gusta y deja tus comentarios. Dios los bendiga. Chao.